Hola a todos, me gustaría iniciar pidiendo que observen sus manos por un momento. A simple vista parecen idénticas, tienen la misma estructura y los mismos componentes. Sin embargo, si intentan superponer una sobre la otra, notarán que es imposible. Esta característica se llama quiralidad y es la base de todo lo que discutiremos hoy. En el mundo de las moléculas, al igual que con nuestras manos, la orientación espacial lo cambia todo. La estereoquímica es la rama de la ciencia que estudia la disposición tridimensional de los átomos. Si pensamos en la química como una receta, la fórmula molecular nos indica los ingredientes, pero la estereoquímica nos entrega los planos arquitectónicos detallados. No se trata solo de qué átomos están presentes, sino cómo se acomodan en el espacio para construir estructuras complejas. ¿Por qué es esto tan relevante para nosotros? Porque la vida misma es tridimensional. Nuestros receptores biológicos, desde el sentido del olfato hasta la forma en que procesamos un medicamento, funcionan bajo el principio de llave y cerradura. Una pequeña variación en la orientación de una molécula puede ser la diferencia entre un fármaco que salva vidas y una sustancia que no produce efecto alguno o que resulta tóxica. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo estas sutiles diferencias de forma definen el comportamiento del mundo que nos rodea. Analizaremos desde los conceptos básicos de isomería hasta las implicaciones críticas en la industria farmacéutica y biológica. La base de la quiralidad reside en la mayoría de los casos en la configuración de los átomos de carbono. El escenario más habitual se presenta cuando un átomo de carbono se encuentra enlazado a 4 grupos distintos. A este tipo de átomo se le denomina carbono simétrico o carbono quiral y es frecuente identificarlo en los diagramas mediante un asterisco. Para ilustrar este concepto se puede observar el 2-bromobutano. Esta molécula tiene un carbono situado en la posición 2, el cual está enlazado simultáneamente a un átomo de hidrógeno, a uno de bromo, a un grupo metilo y a un grupo etilo. Esta distribución específica es la responsable de la quiralidad de la sustancia. De acuerdo con la terminología de la IUPAC, un centro quiral es aquel átomo que posee una distribución espacial de sus grupos que resulta imposible de superponer con su imagen especular. Estos centros se agrupan dentro de una categoría más extensa llamada estereocentros. Un estereocentro se define como cualquier átomo en el que el intercambio de la posición de dos de sus grupos genera un estereoisómero diferente. En el estudio de la química, los carbonos asimétricos y los enlaces dobles de los isómeros de tipo cis-trans constituyen los ejemplos más comunes de estos estereocentros. Para entender la quiralidad, necesitamos visualizarla en 3 dimensiones. Imaginemos un modelo de un átomo de carbono central. A este carbono lo vamos a enlazar con 4 esferas, cada una de un color distinto, representando 4 grupos químicos diferentes. Este es nuestro carbono simétrico. Ahora generamos su imagen especular como si lo pusiéramos frente a un espejo. A primera vista parece la misma molécula, pero aquí viene la prueba crucial. Si intentamos tomar esta imagen especular y superponerla físicamente sobre la original, no importa cuánto la giremos, volteemos o rotemos, notaremos que nunca coincidirán perfectamente en todas sus partes. Esta imposibilidad de superposición es la definición misma de un centro quiral. Sin embargo, la situación cambia drásticamente si reducimos la complejidad. Si en ese mismo átomo de carbono 2 de los 4 grupos unidos son idénticos, por ejemplo, 2 esferas del mismo color, la disposición generalmente pierde su quiralidad. Como podemos observar en la figura, si tomo la imagen especular y la giramos 180 grados, veremos que no encaja perfectamente sobre la molécula original. Como no son superponibles, pues confirmamos que la molécula es quiral. Aunque estas visualizaciones son útiles, quiero que recuerden siempre la regla de oro. La prueba definitiva de quiralidad es siempre verificar si la imagen especular de la molécula es distinta a la original. No obstante, para facilitar el análisis rápido, podemos generalizar con 3 reglas fundamentales basadas en los carbonos asimétricos. Primero, si un compuesto no tiene ningún átomo de carbono asimétrico, por lo general será quiral. Más tarde veremos algunas excepciones. Segundo, y esta es una regla muy firme,
Si un compuesto tiene solo un átomo de carbono simétrico, entonces la molécula debe ser quiral. Y tercero, si un compuesto tiene más de un carbono simétrico, la situación es más compleja. La molécula podría ser quiral o no, dependiendo de si existe simetría interna en la estructura global. Vamos a resolver este problema marcando con un asterisco cada átomo de carbono simétrico. Entonces recuerden, un carbono simétrico es aquel que tiene unido a 4 grupos o átomos distintos. Empecemos a analizar la estructura. Por ejemplo, si nos fijamos en este carbono, notaremos que están implícitos los hidrógenos. Entonces tiene 1, 2 enlaces a otros carbonos y por lo tanto tiene enlaces a 2 hidrógenos. Por lo tanto, este no es un carbono quiral. El carbono de arriba tampoco lo es. Está en la misma situación. Pero, ¿qué tal este carbono? Está unido a otros carbonos hacia la izquierda que son distintos a los que están hacia la derecha. Entonces, este es un carbono quiral. Ahora, ¿qué pasa con este carbono? Igualmente está unido a 4 grupos distintos, por lo tanto también es un carbono quiral. Y bueno, este metilo pues no es carbono quiral, pero ¿qué tal este carbono? Está unido a un hidroxilo, a un metilo, está unido a este anillo y está unido a un hidrógeno. Por lo tanto también es un carbono quiral. Bien. Ahora vamos a dibujar la estructura tridimensional y marcar con un asterisco todos los átomos de carbono asimétricos. Bueno, vamos a empezar marcando los carbonos asimétricos. Este carbono donde inicia no es asimétrico, este tampoco, ¿Y qué pasa con este carbono? Bueno, está unido a un metilo, está unido al resto de la cadena principal, está unido a un hidroxilo y está unido a un hidrógeno. Por lo tanto, este es un carbono asimétrico. Entonces, ahora para dibujar la estructura tridimensional, pues podría ser más o menos de este estilo. CH3. Bien. Y bueno, simplemente vamos a nombrar también esta molécula. Son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos de la cadena principal. Es un pentano que está unido a un grupo hidroxilo en la posición 2. Por lo tanto, el nombre es 2-pentanol o pentan 2-ol. Bien. Ahora con este ejercicio vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar todos los carbonos asimétricos. Este no es carbono simétrico, tampoco este tampoco, este tampoco. ¿Y qué pasa con este carbono? Bueno, está unido a un hidroxilo, está unido a un hidrógeno también y está unido a 2 grupos etilo que son similares. Por lo tanto, esta molécula no tiene carbonos asimétricos. Bien. Un ejercicio más. Vamos a marcar a todos los carbonos asimétricos. Bueno, este no es carbono simétrico, este tampoco lo es,
Y este carbono está unido a un grupo amina, a un grupo carboxilo, a un metilo y a un hidrógeno. Por lo tanto, este es el carbono asimétrico. Y tridimensionalmente se vería más o menos así. Bien, prosigamos. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a dibujar la estructura y a marcarlo, ¿okay? A partir del nombre. Entonces es un ciclobutano. Y es un cis. Claro, ok. Entonces podríamos dibujarlo. Así. Ok, marquemos todos los carbonos asimétricos. Vamos a dibujarlo para que sea más fácil identificarlos. Okay, este carbono está unido a este carbono. Y este carbono está unido, por lo tanto, este es un carbono simétrico. Bien. Oh. Bien. Prosigamos. A veces una molécula puede tener carbonos asimétricos y aún así no ser quiral. Un ejemplo es el cis 1,2-diclorociclopentano. Si analizamos su imagen especular, notaremos que es idéntica a la molécula original. Para entender por qué sucede esto sin tener que construir siempre un modelo físico, podemos usar un atajo visual, el plano especular interno, que a menudo representamos con la letra griega sigma. Si trazamos una línea imaginaria que divida la molécula por la mitad, pasando por un carbono y sus dos hidrógenos, observaremos que el lado derecho es el reflejo exacto del lado izquierdo. Esta simetría interna compensa la simetría de los carbonos individuales, haciendo que la molécula en su conjunto sea aquiral. Sin embargo, si observamos el isómero trans del 1,2-diclorociclopentano, la situación cambia por completo. En este caso, no existe un plano de simetría. Mientras que un átomo de cloro apunta hacia arriba, el otro apunta hacia abajo. Por lo tanto, no se reflejan entre sí a través de nuestro plano hipotético. Esto convierte el isómero trans en una molécula quiral. Esto nos permite establecer un principio general. Cualquier molécula que posea un plano de simetría especular interno no puede ser quiral, independientemente de si tiene átomos de carbono simétricos. Pero atención, lo contrario no siempre se cumple. El hecho de no encontrar un plano de simetría a simple vista no garantiza que la molécula sea quiral. Si no podemos encontrar un plano de simetría especular, no necesariamente significa que la molécula debe ser quiral. Para entender por qué los dibujos de la imagen representan exactamente el mismo compuesto, debemos dejar de buscar un plano y empezar a buscar un punto. El ejemplo de la figura muestra una molécula que posee lo que llamamos un centro de inversión o centro de simetría. Si nos situamos en el centro exacto del anillo de 6 carbonos y trazamos una línea hacia cualquier átomo, encontraremos su gemelo idéntico si extendemos esa misma línea en la dirección opuesta. Por ejemplo, si observamos el bromo, que está hacia adelante, marcado con la cuña sólida, en la parte superior derecha, y trazamos una línea a través del centro del anillo, llegaremos exactamente al bromo que está hacia atrás, enmarcado en la cuña con puntos en la parte inferior izquierda. Lo mismo sucede con los átomos de cloro. El cloro hacia atrás, en la esquina superior izquierda, tiene su pareja hacia adelante en la esquina inferior derecha. Esta simetría puntual hace que esta molécula sea centrosimétrica.
Cuando una molécula tiene un centro de inversión, su imagen especular siempre será superponible con la original, lo que la convierte en una molécula quiral. Aunque al principio parezca que las imágenes son distintas, si tomamos el modelo a la derecha y rotamos o volteamos en el espacio, descubriremos que encaja perfectamente sobre el primero, porque en realidad son solo dos formas de dibujar a la misma estructura. Para que quede un poco más claro, imaginemos que nos paramos justo en el centro del anillo de 6 carbonos y empezamos a caminar hacia cualquier átomo. Si caminamos hacia la esquina superior izquierda, encontraremos un cloro hacia atrás, que está con la cuña punteada. Si regresamos al centro y caminamos exactamente en la dirección opuesta, hacia la esquina inferior derecha, encontraremos un cloro hacia adelante. Como encontramos el mismo átomo a la misma distancia, pero en la dirección espacial opuesta, esos dos puntos se cancelan en términos de quiralidad. Lo mismo sucede con los bromos. Uno está arriba a la derecha y su pareja está abajo a la izquierda. Hasta ahora hemos hablado de modelos abstractos, pero la estereoquímica es una cuestión de vida o muerte en biología. Tomemos por ejemplo la alanina, un aminoácido esencial presente en las proteínas que nos conforman. Como pueden observar, la alanina posee un átomo de carbono asimétrico, lo que significa que existen dos formas llamadas enantiómeros. Aunque a nivel químico ambos se llaman ácido 2-aminopropanoico según la UPAC, sus efectos en el cuerpo son radicalmente distintos. Solo el enantiómero que vemos a la izquierda puede ser procesado por nuestras enzimas. El de la derecha, aunque tiene exactamente los mismos átomos, no es reconocido como un nutriente útil. Es como intentar usar un guante izquierdo en una mano derecha. La pieza es la misma, pero la orientación impide que encaje. Esto nos plantea un problema de lenguaje. Si ambos se llaman alanina, ¿cómo especificamos cuál de las dos formas estamos usando? Cada carbono asimétrico tiene solo dos disposiciones espaciales posibles, a las que denominamos configuraciones. Para avanzar en el estudio de la química orgánica, necesitamos una regla que nos permita dar el nombre único a cada configuración, permitiéndonos distinguir con precisión entre los dos enantiómeros de cualquier compuesto quiral. Para poner orden al mundo tridimensional, la comunidad científica utiliza la convención Kahn, Ingold y Prelog. Este sistema es el estándar aceptado para asignar a cada carbono asimétrico una etiqueta específica, R o S, basándose exclusivamente en sus configuraciones en el espacio. El procedimiento consta de dos etapas. Primero, establecemos una jerarquía o prioridad entre los 4 grupos unidos al carbono y luego determinamos el nombre según cómo se posicionan estos grupos. El primer paso es clasificar los grupos del 1 al 4, donde el 1 representa la prioridad más alta y el 4 la más baja. La regla fundamental para decidir esto es observar el número atómico del primer átomo que está unido directamente al carbono quiral. No importa qué tan grande sea el grupo completo, solo nos enfocamos en el átomo que hace el enlace. Por ejemplo, si tenemos un carbono unido a flúor, nitrógeno, carbono e hidrógeno, el flúor ocupa el primer lugar por tener el número atómico más alto, que es de 9, seguido por el nitrógeno, que es de 7, y el carbono, que es de 6. El hidrógeno siempre será el último de la lista debido a su número atómico 1. ¿Qué sucede cuando los átomos son del mismo elemento pero tienen diferente masa? En el caso de los isótopos, la regla dicta que el más pesado recibe la prioridad más alta. Así, si comparamos las formas del hidrógeno, el tritio ocupa el lugar más alto, seguido por el deuterio y finalmente el hidrógeno común. ¿Qué sucede cuando los átomos unidos directamente al carbono quiral son idénticos? Es muy común encontrar, por ejemplo, varios grupos que comienzan con un átomo de carbono. En este caso aplicamos la regla de desempate. Exploramos los siguientes átomos a lo largo de la cadena de cada grupo hasta encontrar una diferencia. Si comparamos un grupo isopropilo con un grupo etilo, el primer carbono de ambos es idéntico. Sin embargo, al observar el siguiente nivel, vemos que el carbono de isopropilo está enlazado a otros 2 carbonos, mientras que el del etilo solo se une a un carbono. Por esta razón, el isopropilo gana la prioridad. Ahora, consideremos el bromoetilo frente al etilo. Aquí los 2 primeros átomos de la cadena son iguales en ambos grupos. No obstante, al llegar a la tercera posición,
el bromoetilo presenta un átomo de bromo, el cual tiene un número atómico mucho mayor que el hidrógeno presente en el etilo. Es fundamental recordar este principio. Solo un átomo de mayor prioridad vence a cualquier cantidad de átomos de baja prioridad. No importa cuántos carbonos e hidrógenos tenga una cadena, si la otra tiene un solo bromo en el mismo nivel de comparación, esta cadena se lleva la prioridad más alta. Un desafío común al asignar prioridades ocurre cuando nos encontramos con enlaces dobles o triples. ¿Cómo comparamos un átomo que tiene un enlace sencillo con uno que tiene un doble enlace? El sistema resuelve esto mediante una convención visual muy efectiva. Debemos tratar a los enlaces múltiples como si fueran un conjunto de enlaces sencillos hacia átomos adicionales. Para aplicar este método correctamente, debemos imaginar que cada enlace pi se rompe. Al hacerlo, los átomos que estaban en ambos extremos de este enlace se duplican en nuestra mente. Por ejemplo, si un carbono tiene un enlace doble con un oxígeno, lo visualizaremos como si ese carbono estuviera unido a dos átomos de oxígeno mediante enlaces sencillos. Es importante notar que este proceso es recíproco. El oxígeno del ejemplo también se considera como si estuviera unido a dos carbonos. En nuestros diagramas, estos átomos adicionales suelen aparecer encerrados en círculos para indicar que son átomos imaginarios utilizados únicamente para el conteo de la prioridad. Esta técnica nos asegura que un enlace doble siempre tenga una jerarquía mayor que un enlace sencillo hacia el mismo tipo de átomo. Entonces, un grupo carbonilo se analiza como un carbono unido a dos oxígenos por enlaces sencillos. Un grupo nitrilo se trata de un carbono unido a tres átomos de nitrógeno. Para determinar el nombre definitivo de un centro quiral, debemos utilizar un dibujo tridimensional o un modelo que nos permita manipular la perspectiva. El primer movimiento consiste en orientar la molécula de tal manera que el grupo con la prioridad más baja quede alejado de nosotros. Imaginen que están mirando la molécula a lo largo del enlace que une al carbono central con ese cuarto grupo, el cual queda escondido detrás de la estructura. Con la molécula en esta posición, trazaremos una flecha que comience en el grupo de prioridad más alta, 1, que pase por el segundo y termine en el tercero. Si el recorrido de esta flecha sigue el mismo sentido que las manecillas del reloj, asignamos al carbono la letra R, que proviene del latín rectus y significa derecho. Por el contrario, si la flecha se desplaza en sentido opuesto a las manecillas del reloj, el carbono recibe la etiqueta S, del latín sinister, o izquierdo. Este sistema es el que nos permite, por fin, diferenciar con total precisión un enantiómero de otro. Como alternativa para facilitar la visualización, existe un método muy intuitivo, la analogía del volante. Una vez que hemos orientado el grupo de menor prioridad hacia atrás, podemos imaginar que estamos sujetando el volante de un automóvil y lo giramos siguiendo la dirección de nuestra flecha. Si el movimiento del volante dirigiría el vehículo hacia la izquierda, la configuración del átomo de carbono se denota como S. En cambio, si el giro fuera hacia la derecha, estaríamos ante una configuración R. Para poner esto en práctica, analicemos el caso de la alanina, específicamente el enantiómero que se encuentra en forma natural en los seres vivos. Al observar los cuatro grupos unidos al carbono quiral, el nitrógeno recibe la prioridad más alta por tener el número atómico más grande. El segundo lugar le corresponde al carbono del grupo carboxilo, ya que se encuentra enlazado a dos átomos de oxígeno. En tercer lugar aparece el grupo metilo y finalmente el hidrógeno con la prioridad más baja. Cuando posicionamos este enantiómero natural con el hidrógeno oculto tras el carbono central, la trayectoria que va desde el grupo amino al carboxilo y luego al metilo sigue un sentido contrario a las manecillas del reloj. Siguiendo nuestra analogía, es un giro a la izquierda, lo cual confirma que la alanina natural tiene una configuración S. El uso de los modelos moleculares en este punto es altamente recomendable para confirmar visualmente por qué estas disposiciones espaciales reciben sus respectivos nombres. Bien, ahora nos dispondremos a resolver varios problemas para afianzar lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, el primer problema es dibujar los enantiómeros del 1,3-dibromobutano e identificarlos como R y S. Siguiendo esta analogía, pues vamos a, primeramente, identificar cuál es el
carbono asimétrico. CH2, CH2 no son, CH3 tampoco, entonces este es el carbono asimétrico. Ahora dibujaremos su estructura tridimensional. Entonces vamos a dibujar el carbono central. Tenemos que dibujar los enlaces que están en el plano, el enlace que está hacia nosotros con la cuña sólida y el enlace que está hacia atrás con la cuña punteada. Entonces el grupo de mayor prioridad es el bromo 1 y vamos a poner el hidrógeno hacia atrás y sabemos que esta es la prioridad 4. Entonces el grupo con la siguiente prioridad es esta parte. Entonces sería CH2, 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 BR y prioridad 3. Ok, entonces este es el 2, 1, 4. Bien. Entonces nuestra flecha gira hacia el lado izquierdo, por lo tanto es S. Y el enantiómero R es la imagen especular de este compuesto. Entonces sería así. Giramos H2, R. Comprobamos. 3, 4. La flecha gira hacia la derecha, por lo tanto es R. Okay. Ahora, el siguiente problema es encontrar el átomo simétrico y determinar si tiene la configuración R o S. Bien, este compuesto se llama carbona. Y su carbono simétrico es un carbono que está en el anillo. Bien. Entonces el grupo con prioridad 1 sería... Vamos a desglosarlos. Entonces está unido, es el carbono asimétrico. Este carbono que está unido a CH3, estamos hablando de este en este momento, y de este, y de este. Y está unido a dos carbonos. Vamos a hacer en un círculo. Tenemos otro grupo que está unido al carbono asimétrico, que es un CH2. Luego este es H2, luego sigue este C, que está unido a oxígeno, que está unido a oxígeno, que está unido a un carbono. Entonces está unido a esta parte. Tenemos otro grupo que es de carbono simétrico, que está unido a un carbono que está unido a otro.
3. Sí. Entonces, bueno, están dibujados en esas prioridades. Estos 3. En ese caso, si los ponemos aquí, este es el grupo 1, este es el grupo 2, este es el grupo 3, y aquí tenemos un hidrógeno. Entonces la flecha va hacia la izquierda, por lo tanto, este es el enantiómero S. Aquí la explicación. Aunque hay dos grupos CH2 unidos al carbono, son distintos. Uno es un grupo CH2 unido a un CO, y el otro es un grupo CH2 CH y unido con un doble enlace a un otro carbono. ¿Vale? Es así como asignamos prioridades y pudimos identificar la configuración de la S-carbona. El siguiente problema, tenemos que determinar si tiene configuración R o S. Entonces vamos a asignar prioridades. La prioridad 1 la tiene el oxígeno, la prioridad 2 la tiene el etilo, 3 y 4. Entonces la flecha va hacia el lado izquierdo y la configuración parece ser S. Pero como el grupo 4 no está hacia atrás, la quiralidad es opuesta. Por lo tanto, la configuración de este compuesto es R. Bueno, olvidamos una cosa, marcar el átomo asimétrico. Bueno, que es este. ¿Vale? Aquí vamos a identificar los carbonos con carbonos asimétricos. Este no es. Ok, aquí tenemos. Este es un carbono simétrico y este es un carbono asimétrico. Okay. Entonces, vamos a asignar la prioridad del primero, que sería 1. El hidrógeno sería 4. Luego sería carbono, hidrógeno. Ok. Hacia acá, este sería el 2. Claro, pero antes de esto tenemos que dibujarlo para saber quién está hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Entonces, en este caso, las flechas que van hacia arriba, como este cloro y este hidrógeno, quiere decir que están apuntando hacia nosotros. Y estas flechas, como la del hidrógeno, dice que van hacia atrás. Entonces vamos a dibujar para entender mejor la estructura. Entonces, lo siento que cometí un error. Es al revés. Las flechas están hacia arriba. No, perdón. No, sorry. No, estaba bien. Las flechas hacia arriba es hacia nosotros. Las flechas que están abajo es hacia atrás. Ok. H. Y el otro es. De igual manera. Aquí va un cloro. Aquí va un H. Y aquí va un cloro. Ok, ahora sí podemos asignar las prioridades. Entonces, nuevamente, este es 1. Este es 4. Este es 2. Y este sería 3. Entonces la flecha va hacia allá, por lo tanto es S.
Y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Esta es la prioridad 1. Esta es la prioridad 2. Luego esta sería la prioridad 3. Y la prioridad 4. La flecha va hacia la derecha, pero como el grupo de menor prioridad no está hacia atrás o en una cuña entrecortada, por lo tanto la configuración es S. Ahora, de este compuesto va a ser lo mismo. Vamos a marcar los carbonos asimétricos. Entonces este es un carbono asimétrico. Y este es un carbono asimétrico. Bien, entonces para dibujar la estructura, así, 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 así. Bien, este hidrógeno que está aquí está apuntando hacia nosotros. Y este hidrógeno que está hacia acá está apuntando hacia atrás. Ok, y me hace falta un doble enlace. Ok, bien. Entonces, el grupo con prioridad 1 es este. El grupo con prioridad 2. Este es un C, este es un C2, 5 de carbono. Este es prioridad 2, 3 y 4. Ok. Ok, la flecha va hacia acá. Por lo tanto, la configuración de este carbono es R. Y hacemos lo mismo para esto. Esta es la 4. Este va a ser la 1. De igual manera 2. Y este sigue siendo un momento. No, empecemos de nuevo. Asignemos las prioridades. Empecemos. Entonces, prioridad 1. Prioridad 4. Claro, porque está unido a este. Esta es la prioridad. Realmente esta es la prioridad 2. Esta es la prioridad 3. Ahora sí. La flecha va hacia la izquierda. Debería ser este, pero como el hidrógeno está en una cuña sólida, la configuración es R. Y ahora para el otro, esta es la 4, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Entonces, ahora sí, la flecha va hacia el mismo, bueno, sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, la configuración es esa.
Para este problema vamos a marcar a los carbonos asimétricos. Es una molécula similar a la que teníamos anteriormente, pero con una distribución... Bueno, este es el isómero cis. Ok, vamos a dibujar nuevamente la estructura que nos permite ver hacia dónde están dispuestos los átomos. Entonces recuerden, líneas hacia arriba quiere decir que están hacia nosotros, por lo tanto son cuñas sólidas. Y lo demás está apuntando hacia atrás. Entonces gastamos hidrógeno, hidrógeno, cloro, cloro. Ok. Claro. Bien, entonces prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. La flecha va hacia acá, pero como el hidrógeno está en una cuña sólida, entonces la configuración de este carbono es R. Hacemos lo mismo por otro lado, es 1, 2, 3, 4. Entonces la un segundo. Claro. Sí, está bien. La flecha va hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj, pero como el hidrógeno está en esta posición, la configuración es S. Lo mismo para este. Vamos a ver. Carbono simétrico. Está de este lado. Ok. Entonces el grupo con prioridad 1 es este que tiene doble enlace. El grupo con prioridad 2 es este. El grupo con prioridad 3 es el metilo. El grupo con prioridad 4 es el hidrógeno. Entonces el sentido es hacia la derecha. Por lo tanto, la quiralidad es R. Y un último problema. Vamos a marcar, bueno, este es el carbono asimétrico. La prioridad la tiene el bromo aquí en esta molécula. Luego el etilo, el metilo y el hidrógeno. Entonces si trazamos la flecha hacia acá, pues va en sentido de las manecillas del reloj, pero el hidrógeno no está hacia atrás, por lo tanto la configuración es S. Bueno, con esto damos por terminada nuestra sesión sobre estereoquímica. Agradezco su disposición para enfrentar ese reto de pensar en 3 dimensiones. Gracias.